Amigos de Conclusiones, bienvenidos al último programa de este 2021, esperando que haya sido de su agrado desde que inició esta temporada al final del año 2021 de Conclusiones. Bueno, terminamos, pero desde luego enero iniciaremos con muchas ganas para llevarle lo que más podamos percibir, ponerlo sobre la mesa y que usted se genere un criterio. Saludo con mucho gusto en esta edición a Rogelio Flores y a Fernando García, como siempre están aquí con nosotros para hacer este recuento, señores, y en qué proceso vamos y hacia dónde nos va a llevar la nueva administración, los nuevos partidos políticos. Digo nuevos, me refiero a los que van a ser protagonistas y hacia dónde iríamos, qué camino tomaríamos en el 2022. Pero yo creo que sí sería importante poner sobre la mesa qué sucedió en este 21 y qué nos trajo como consecuencia, o fortuna o desfortuna, ¿no?, que estemos gobernados por quien estamos gobernados, ¿no? ¿Les parece? Sí, adelante. Bueno, pues creo que es ineludible hablar de la administración de Guillermo Velázquez, la parte final, y de cómo fue, creo que eje de todo lo que sucedió alrededor en materia político y socialmente hablando en el municipio. ¿Ustedes qué creen que pasó, Roger? En primer lugar, yo creo que es importante, como cada año, siempre diciembre es momento de reflexión, de saber cómo puedes tú hacer un recuento de tu vida en el pasado, en el año que está concluyendo, y efectivamente ver qué preparas para el futuro inmediato. Yo creo que en el caso de la administración de Guillermo Velázquez hay muchos elementos importantes que resaltar. El primero de ellos es que la situación que Guillermo vivía en el último año de gobierno ya era de un desgaste profundo, que él mismo lo sabía, no solamente hacia la ciudadanía, inclusive al interior de la administración, y eso lo reflejaban las encuestas que el propio ayuntamiento levantaba. Si bien es cierto, había acciones de gobierno importantes que cristalizaban un trabajo de Guillermo Velázquez, por el otro, había ya un cansancio ciudadano hacia Guillermo por diferentes razones, porque le tildaron un tema de corrupción cuando era la administración mayormente evaluada a través de una serie de auditorías que se le hicieron al gobierno municipal, pero aún así el ciudadano señalaba a Guillermo Velázquez como corrupto. Se sonaba más lo otro que lo bueno que seguramente se venía haciendo. Por otro lado, siempre un proceso electoral trae como consecuencias la posibilidad desde el inicio, pues de empezar a ver en el último año de tu gobierno más bien los horizontes que se pueden presentar en el escenario, y empiezas a dejar de ver a quien está gobernando. Esa curva de crecimiento que se da en una administración municipal o federal o la que sea, siempre viene una decadencia que inclusive tu propia gente de la administración deja de hacerte inclusive caso, ¿no? Ya hacen cada quien lo que quiere, empiezan a voltear a ver qué posibilidades va a haber de nuevos horizontes, y más bien se empiezan a alinear hacia allá, esperando que las cosas, yo creo que es muy legítimo, para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Yo le agregaría ahí, Roger, Fer, que tal vez no se dio la lectura adecuada de lo que sucedió en el 2018 y cómo logra ganar Memo Velázquez. Era un compromiso, era echarle toda la carne al asador desde el principio para refrendar ese triunfo, por lo menos que logró con esos 160 y tantos votos de diferencia. Y nunca se dio esa lectura, y tampoco dio una lectura de que podría pasar a la historia como el que entregó a la izquierda, y hoy estemos pasando esto, Fer. Sí, bien lo comenta. Porque es histórico este asunto. Sí, por supuesto, bien lo comenta Rogelio, y sí creo que debíamos echar un pasito atrás, antes del último año, que por supuesto es, pues ya se viene la debacle, ¿no? Guillermo gana en una elección contra Morena PT también,
le gana y le arrebata a esta ola que se venía con el triunfo de Andrés Manuel y le arrebata un municipio muy importante de Puebla. Yo creo, y estoy convencido, que fue muy arropado con los ciudadanos de Atlisco. ¿Por qué? Porque en ese momento, con un movimiento muy fuerte anti-antorchismo, había un temor de que si no se apoyaba a cualquiera de las dos opciones que no fuera Antorcha, podría Antorcha colarse a la presidencia municipal. Una campaña muy cerrada, un triunfo muy cerrado, y después una ciudadanía que creó altas expectativas de un gobierno que iba a poner toda la carne al asador para que salieran bien las cosas. Entonces yo considero que ahí viene esa mala lectura desde el gobierno de poder decir, es nuestra oportunidad de esto que ya vemos que se viene desquebrajando, que es Acción Nacional, sí, los partidos tradicionales, que hay un movimiento muy importante que ya ganó la presidencia de la República y que tenemos que refrendar aquí. Que nosotros mantuvimos. Que nosotros mantuvimos, y es nuestra oportunidad de ser el líder a nivel estatal, que por cierto también ahí viene una de las grandes pifias al inicio, querer buscar la gobernatura. No, pero yo creo que el descalabro también importante fue la muerte de la gobernadora. Pierde el rumbo, se pierde la brújula. Porque se pierde el recurso. Y ahora lo que decía Roger, al final cuando lo tildan y empieza a haber un sentimiento de corrupción, aunque realmente no lo hubiera tan grave, hay sus excepciones que sí todavía siguen ahí con algunas carpetas, pero... Y que todavía las tiene ahorita la administración. Claro, y que las tiene que resolver, porque si no, grave sería si también empezaran a ocultar tipo de desvíos. Pero era por el discurso federal. Los gobiernos anteriores son corruptos. Los gobiernos anteriores se dedicaban a los desvíos. Y entonces eso le pega en la parte final. Entonces, si quieres ahorita... Yo creo que aparte también de la perspectiva de la que habla Fernando, es que en lugar de verlo de esta forma, tenemos que refrendar el triunfo, tenemos que ganar adeptos, fortalecer, y esos 24,000 votos que se fueron para allá, recuperarlos, creo que hubo una forma de decir, nosotros refrendamos el triunfo de Acción Nacional y somos aquellos. O sea, hubo arrogancia. Sí. En algún momento. No solamente no decir del presidente, de muchos que estaban alrededor, que fueron los que los llevaron a ese... Mira, yo creo que es un conjunto de factores que llevan a la derrota al Partido Acción Nacional. No es Guillermo Velázquez, o sea, acá es la institución PAN que pierde frente a la institución Morena, independientemente de que la presidenta provenga de un movimiento PT, que también es un partido que está colgado de Morena, o pierde el registro, que es algo para el 24 muy riesgoso en esta próxima elección. Pero a ver, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, tampoco, y hay que ponerlo en perspectiva, porque la elección no arroja un triunfo contundente, y vas a decir como 24 contra 14 no es contundencia. A ver, lo que sucede es que en el año 2018, Juan Antonio Villarroel obtuvo 26,000 votos, igual que el Partido Acción Nacional, 26,000, con las diferencias de 26,146 contra 26,000 que sacó Villarroel. Es decir, hoy al sacar o al obtener 24,000 votos Morena, es decir, bajaron 2,000 votos de lo que había alcanzado Juan Antonio Villarroel en el 2018. Por eso digo que no es contundente, es decir, acá lo que sucedió es que a Guillermo Velázquez se le desfondaron 10,000 votos de los que había obtenido, más bien 12,000 de los que había obtenido en el 2018. Pero a nadie se fueron. No se le fueron a Morena. No, ¿qué es lo que sucede? Tampoco a los demás partidos. Ni tampoco. No, por supuesto. O sea, ¿qué es lo que sucedió? Que en realidad
es una lectura de desencanto ciudadano, de decir, Exacto. no estamos de De acuerdo. abstencionismo. Pero también etcétera. era una elección intermedia también, o sea, tomar en cuenta esa Sí, parte, ¿no? pero también estaba, bueno, pero además el nivel de votación en el estado fue muy importante, es decir, a nivel federal, de los estados que estuvieron en elecciones, el nivel de participación fue importante. ¿Qué es lo que sucede? Inclusive creo yo que hay una serie de factores que empezaron desde la designación del candidato al interior del Partido Acción Nacional. Okay. El PAN empezó a cometer una serie de errores. Las encuestas nos establecían que a Guillermo Velázquez no lo veía el ciudadano atlisquense reeligiéndose. Sí. O sea, Eso fueron es clarísimas. Hay otro factor. 3 encuestas en donde permanentemente nos dijeron desde el 2020, a principios del 20, finales del 20 y principios del 21, 3 encuestas que dijeron Guillermo Velázquez no lo vemos en la reelección. Y en ese momento no calificaban mal al PAN. No calificaban mal al PAN. El PAN La estaba bien reelección. calificado, pero la reelección estaba mal Lo calificada. que- Y luego perjudicó. la cerecita en el pastel creo que fue esta alianza que se forma desde México con Antorcha Campesina, ¿no? Vamos a ese tema después del corte. Con el PRI. Con el Sí, PRI como exacto, tal, con ¿no? el PRI, Con sí, el PRI. Con el PRI. Pero Aquí, estamos- aquí Antorcha. Y PRI es que, Antorcha. exactamente, eso fue lo que retumbó aquí Bueno, imagínate. en Atlisco. Regresamos con ese tema, no se vaya, estamos en conclusiones en este último programa del 2021. Qué bueno que sigue con nosotros en conclusiones. Vemos que cada vez hay varios comentarios, algunos ya tienen sus seguidores de aquí, de los ponentes, lo cual me da mucho gusto porque a lo mejor no les gusta mucho lo que estamos diciendo, pero pues agradecemos sus comentarios. Bueno, estábamos platicando de cómo viene desarrollándose la administración de Memo Velázquez y viene ya el proceso de selección de candidato, como bien decía Roger. Y esto todo el mundo estaba expectante de lo que estaba sucediendo ahí, pero también otras cosas se estaban desarrollando al exterior de la clase política gobernante en ese momento. Me refiero a ciudadanos que estaban planteando la posibilidad de una alianza con el PRI a nivel nacional, pero que aquí nos perjudicaría porque era Antorcha Campesina. Y eso también fue como que el punto medular. Que ahora sí que la gota que derramó el vaso. Que desencadena ya. A ver, hay un asunto que tiene que plantearse, que me parece importante sobre la mesa, porque el 2024, que va a ser la madre de las batallas en México, hay varios, Quintanilla en ellos en el Financiero, en su editorial de hace 3 días, establecía que si la oposición no se pone de acuerdo para el 24, seguramente Morena va a repetir en el gobierno federal. Eso es un hecho. Los números están muy claros. Claro. Entonces, al PAN no le da por sí solo. Al PRI no le da, mucho menos por sí solo. Mucho menos. El PRD, como el día que lo platiqué alguien me decía, ¿existe? Bueno, sí, ahí está, ¿no? Es decir, tampoco le da. Y Convergencia tampoco le da. Por más que existe esta soberbia de que vamos a ir solos y van a ver que
somos la O que ya cuerera, tengan ¿no? Nuevo León, ¿no? Que ya tengan Nuevo León y El punto es que solos, separados, no vamos a poder hacer un frente que efectivamente pueda dar una opción distinta que no sea Morena, en primer lugar. Entonces, cuando sucede la superalianza que se hace, va por México, en donde se ponen de acuerdo varios actores importantes de la política nacional, efectivamente hubo panistas que resintieron la alianza con el PRI porque la lucha histórica había sido PAN-PRI. Entonces decían, ¿cómo es posible? O sea, eso es una aberración, es una quimera que nadie puede entender. No lo concibieron, ¿Vale? no lo digirieron. Te estoy hablando de panistas, o sea, gente que Panistas comprometidos con la ideología panista. O sea, del PAN, del maquillo, etcétera. No, pero tú vas a las comunidades, compadre, y Había confusión. eran los enemigos. Claro. ¿ok? Lo que ¿Cómo sí, juntar? pragmáticamente para el PRI, sí era la gran oportunidad de volver a levantar la mano y hacerse presente en el acto político, porque si no, yo creo que no tenía ni siquiera opción de participar. Los números para el PRI estaban. Pero aquí había otras condiciones, Roger. Para allá voy. Entonces, se hace la alianza, se prevé que pueda ser importante, que yo creo que lo fue para algunos municipios, como el caso de Puebla, capital, para el caso de San Pedro, San Andrés Cholula, en donde se recupera el gobierno después de haberlo tenido en manos de Morena, es decir, sí funcionó la alianza. ¿Qué es lo que sucede en Atlisco? Lo que decía Fernando. El problema de la alianza con el PRI en Atlisco era la alianza con Antorcha, o sea, porque acá no había PRI ya. No hay. ¿O quién es el PRI acá? Pues es Antorcha Campesina. Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo lo decía. Yo no veía en San Miguel Ayala llegando con la gente que hizo frente a Antorcha hacía 5 años atrás, que hubo golpes entre la gente de San Miguel Ayala y la gente de Antorcha Campesina. Y hoy llegaras y le dijeras que querés, vas a tener que votar por Ercilia y por Memo, que va abanderado también por Antorcha Campesina. Pero si ellos es son una los que- aberración, ¿no? Es una aberración. Ponte los zapatos de la gente de San Miguel Ayala, en donde si a nosotros nos cuesta trabajo entender una alianza de esta naturaleza, o al panismo nacional le costaba trabajo, Ellos que estuvieron imagínate, en rosa, o sea, la verdad pero es que- abierto. Entonces seguramente muchos de ellos bajaron las manos, no fueron, salieron a votar, mala operación por parte del gobierno, por parte de la campaña de Memo Velázquez. Y sabes algo, hablando de la soberbia del gobierno actual municipal, de que arrasaron, pues la verdad es que esta alianza lo que hizo fue abonar ese discurso y palomear esa idea de que el PRIAN siempre ha existido y que se peleaban, etcétera. Claro, Entonces la gente pero decía, exclusivamente en Atlisco. mucho más en Atlisco, mucho más en O Atlisco. sea, para que no digan, arrasamos. No, fueron por las eso te digo, condiciones que tristemente esta no era la estrategia de unir fuerzas, no era mala. La estrategia de unir fuerzas para ir a hacer frente común no era mala, pero abonaba mucho al discurso que estaba llevando en un camino sin piedras al gobierno de la República y a este que le tocó ser beneficiario de ese gran discurso. Entonces, hablando de esto, este gobierno no debería tener tanta soberbia por haber, entre comillas, arrasado, porque son varias consecuencias que factores que estamos desmenuzando en la mesa. Mira, yo no estoy del todo de acuerdo en lo que dicen, porque la situación de Morena... ¿Cómo van a estar de acuerdo si perdieron? No, o sea, la situación de Morena, en este arrasar, en esta soberbia, que bien lo refieren ustedes, tendría que bajarle 2 rayitas al tema Es lo que decimos. y ser humildes, porque, insisto, no alcanzaron los 26,000 votos que habían alcanzado en el 18, alcanzaron 24,000, 2,000 menos. ¿Qué es lo que sucede? Por el otro lado, en la casa de enfrente, con Guillermo Velázquez, varios factores, desde la elección del candidato, de las encuestas que no querían a Guillermo otra vez el en la propio boleta, partido como tal. el municipal. partido deshecho en Atlisco, una dirigencia verdaderamente arrogante e ignorante de lo que significa el PAN en realidad, me estoy refiriendo a Óscar Daza, etcétera, etcétera. Entonces, lo que genera es una mala operación en la campaña.
Porque lo menos que se hubiera esperado es no alcanzar los 14. Los 14,000 votos que obtuvimos son consecuencia, pues, de gente verdaderamente cariñosa del PAN, ¿no?, que llegaron a votar, pero que los que nos hicieron falta, los 12,000 votos restantes, lo menos es que teníamos que alcanzar los 26,000 que habíamos alcanzado igual en el 18, no se movilizaron, no se contagiaron, no se conquistaron. ¿Qué sumó Antorcha entonces? Ese es un problema aparte, claro. No. Antorcha se fue con Ariadna, o sea, ahí se dio Ahora, el cargón. Ahora, el problema es que entonces, yo se lo platiqué a Guillermo un día que precisamente vino acá a la casa, y yo le decía, mira, el tema de la arrogancia es inclusive no reconocer cuáles fueron los errores que cometimos. Uno, sí, efectivamente, el desgaste gubernamental de varios años del gobierno del PAN. Eso se da en todos los partidos políticos del mundo. Hay un desgaste natural y la gente dice, bueno, vamos a voltear a ver otra opción, ¿no? Ese es un punto. Segundo, los errores que tú cometes como administración pública, efectivamente, ahorita ustedes lo decían, levantar la mano, decir que yo soy gobernador al inicio de la administración, dolió a los ciudadanos atlisquenses, dijeron, oye, gobierna primero, ¿no? Y vemos cómo te resulta y ya después platicamos si vas el partido también. El partido con sus problemas, ¿no? De falta de crecimiento, hemos platicado, jóvenes no los hay en el PAN, en Atlisco, puertas cerradas del PAN, etcétera, etcétera. Una planilla muy... Sí, problemas mismos en la creación de la planilla, en donde Guillermo no metía las manos, en el estatal se la estaban imponiendo, subían y bajaban gente. Es decir, había un desconcierto total, falta de financiamiento para la campaña, entre muchos otros aspectos propios de la misma campaña. Pero que también venían como consecuencia de lo que había hecho Memo. Memo rodeado de una serie de gentes, de unos vocecitas, ¿no?, que le hablaban y le decían, eres el más fregón de los fregones. Que se enredaban en el escritorio y se ponían aquí antes. Sí, exacto. No se pueden decir nombres, ¿no? Sí, cómo no, Toño Montiel y Toño Cervantes. Los Toños. Fíjate que a mí, al arranque del gobierno municipal, tuve mucho contacto con el gobierno por el asunto de la movilidad en Atlisco, un colectivo de organizaciones que se formó, que estábamos empujando, y estos dos personajes, no entendíamos cómo, bueno, otro grave error de Guillermo, no tener oído para la ciudad. O sea, todos recibían, pero nadie hacía caso. A todos nos decía que sí. A todos nos decía que sí. Le llevábamos un planteamiento de movilidad, del comercio formal, de apoyarlo. Decía que sí. Pero en los hechos hacía exactamente otra cosa. Pero eso parece que es una enfermedad contagiable. Ariadna está en lo mismo. Allá vamos, porque tendremos que rematar esto. ¿Cómo es posible que nosotros analicemos, desmenucemos los errores de Guillermo Velázquez y que esos mismos errores en campaña se suponía habían analizado y revisado el gobierno actual? Era para cambiar los errores, no para estarlos repitiendo. Mejorar la atención ciudadana, un gobierno cercano, humanista. Pero no cercano de una foto para las redes sociales y que tenga 500 likes, eso no sirve. No, cercano es que se perciba cercano en cada una de las ventanillas de atención pública. Eso es cercano. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Ahora, yo creo que también sería importante, y aunque vamos a pisar callos aquí, hablar de... Lo que pasó, nunca hemos hecho. Sí podemos. No, ¿qué pasó? Porque sí podemos. Sí podemos. Vino a querer abanderar esta inconformidad de no Antorcha, no PRIAN, y resultó que llevó a la... Señora Llevó a esta señora a porque la llevaron con Cotoñeto, ni me diga que no, José Luis Trujillo, la llevaron allá, hubo dinero, hubo apoyo del Grupo San Mateo, y hoy vamos a regresar a ese asunto, y desde luego PT y Morena enlodados igual que el caso del PAN con estas imposiciones, y es como llega esta señora llamada Ariadna Ayala Camarillo, la primera presidenta mujer en Atlisco. Regresamos.
buenos deseos para... Los buenos deseos, sí, para nuestros amigos. desde luego. Felices fiestas allá en casita, seguramente están pues ya de vacaciones y disfrutando pues la nochecita o la mañanita, de acuerdo en el momento que nos vea. Bueno, estamos ya en este proceso de las definiciones en los partidos políticos y no podíamos dejar pasar el grupo Sí Podemos, en donde inspiró para muchos este grupo la participación ciudadana. Y resultó que dieron la vuelta y regresaron a lo mismo, como si fuera un partido político. Se enlodaron, se tropezaron, azotaron, y la única que quedó paradita por conveniencia fue Ariadna Ayala, y me imagino sosteniendo a Jorge Gutiérrez ahí, a la Ariadna, ¿no? en este tambaleo que se presentó en Sí Podemos. Yo creo que Fernando García podría platicarnos más de lo que pasó en Sí Podemos, ¿no? Mira, Pues de hecho fue a poner lunas, ¿no? El día del... no, sí, del arranque. No. Mira, yo creo que muchas personas... No, ni fui, compadre. No hay evidencia de eso. Mira, la verdad es que yo participé en Sí Podemos y creo que la idea inicial, y muchos de los consejeros, yo también subí un video a mis redes sociales después de conato pifia de disque elección, que no era para eso, pero bueno, porque muchos consejeros que invitamos eran personas de la sociedad civil que no habían participado en política, que no tenían afinidad con ningún partido político, que empezamos a venderles una idea de que la sociedad unida podíamos tener una voz que posiblemente pudiera llevar a alguno de los consejeros, cualquiera de ellos, a poder ser candidato en algún partido, pero que más bien era un grupo de ciudadanos interesados en que las cosas se hicieran bien, después de todo lo que habíamos visto al final del gobierno de Guillermo Velázquez. Entonces, en esa parte de inicio, quiero reconocer a muchos ciudadanos que sí creyeron en el proyecto de Sí Podemos, porque esa era la idea. Pero hubo actores, y bueno, estamos diciendo nombres. Jorge Gutiérrez fue uno de los primeros que llegó a Sí Podemos. Llegamos varios de inicio, y de ahí se empezó a desmanejar. Jorge Gutiérrez le hace la invitación a Ariadna para que participe y nos comenta que la iba a invitar. Hubo alguna voz que nos dijo: miren, si entra Ariadna va a venir a politizar esto mucho, lo va a descomponer. Y nosotros todavía, de manera inocente y con el pecho sano, queriendo hacer bien las cosas, dijimos: no pasa nada, aquí somos puertas abiertas. Sí, pero bueno, ahí está el resultado. Hay que aplaudirles. No, o sea, yo conociendo desde el noticiero, yo siempre manifesté, no, esa señora con esa señora no hay que... Bueno, a ver, esa quisiera decir algo. Sí, claro. Es importante señalar cuánta gente que tenía el Grupo San Mateo realmente no eran promorenas. O sea, de los del Grupo San Mateo, quienes sí eran promorenas, pues yo creo que todos. Exacto. Yo creo que todos eran promorenas. Yo creo que la realidad de las cosas es, como ha sucedido en el crecimiento de Morena, la migración de gente expriista, porque había gente del PRI que se fue hacia Morena, yo creo que más bien iba empujando. A lo mejor ustedes llegaron con el pecho sano de que efectivamente era un movimiento ciudadano. Pero quiero contar algo histórico también. Si bien es cierto lo que dices, que el Grupo San Mateo, que había estado haciendo un movimiento previo a lo de Sí Podemos, en esta elección fue pro Morena, creo que muchos ciudadanos que participaban en ese Grupo San Mateo, sí, algunos muy politizados, emanados del PRI, por supuesto, creo que no los podemos tildar en esta elección, porque la pasada fueron pro PAN. Porque ese Grupo San Mateo, y me consta porque fui invitado a esas reuniones, se sentó con Juan Antonio y también se sentó con Guillermo. Pero no con Eleazar. No con Eleazar, pero cuando
Yo fui en representación de Memo Varias de los... Bueno, y cuando vieron que Juan Antonio, es más, puedo decir, vimos que Juan Antonio no se comprometía con la elección, dijimos, creo que la opción en Atlisco es apoyar a Guillermo para que no gane Antorcha. Entonces, con tu comentario final decir, bueno, son pro Morena, no. Muchos, como lo analizamos antes, estábamos queriendo que las cosas cambiaran. Y la parte final del gobierno de Guillermo empujaba para decir, tenemos que buscar otra opción. Y esa opción, la única que la daba era Morena, porque el PRI está totalmente pulverizado en Atlisco, porque el PAN no había condiciones, porque los otros partidos pequeños no daban la opción de triunfo por números, los números son fríos. ¿A quién tenías que apoyar? Bueno, pues al que saliera candidato por Morena. Y tristemente, ahorita analizaremos la muy mal trabajo político que se hizo entre PT y Morena para la elección, y un juego perverso a los finalistas, y un juego abierto y público enmascarando lo que se venía final a todos los ciudadanos, que muchos nos registramos ahí para poder ser candidatos ahí. Creo que ese es el error que hubo. Un descontento ciudadano, una participación ciudadana con Sí Podemos, donde un trabajo por debajo entre Ariadna y Jorge hacen no fue una elección, ese era un sondeo al interior y que publicitaron como un triunfo dentro de Sí Podemos, donde el encargado de este movimiento, que era José Luis Trujillo, agarra a la triunfadora y la lleva y la acerca con cotoñete. O sea, la verdad es que creo que ahí se viene descomponiendo. ¿Los chamaquearon? Pues no nos chamaquearon, la verdad es que sí sabíamos que podía suceder, pero teníamos que seguir pensando que la fuerza ciudadana se iba a mantener cohesionada. Bueno, y de ahí, creo que ahí termina ese episodio de Sí Podemos y entra el caso de lo que sucedió en el PT Morena, y Morena, que también a la mejor etapas o épocas del PRI se conduce para esta elección de candidato, y es como la que suelta más, porque ya lo confesó Ariadna. Sí, solté allá en México con Anaya, pues es la que fue la candidata. Regresamos con ese tema para que concluyamos este momento y nos vayamos ya a lo que estamos viviendo y lo que viene para el 22. Qué bueno que sigue con nosotros en conclusiones. Ya estamos llegando al momento en que se erigen los candidatos. Ya estamos en junio. Junio. ¿No? Sí. Mayo. Bueno, no, finales de abril, ¿no? La campaña fue... Todo mayo. Todo mayo, ¿no? Ajá. Sí. Elección de candidatos, partidos políticos abren, y Morena abre la puerta a todos los ciudadanos. Abre la puerta Morena, y después viene una... Van a comprar la candidatura. No, viene ¿cómo le llaman? La atolada a todos, ¿no? A sí, todos sí. le dieron atole con el dedo. Dijeron, a ver, inscríbanse. Ahí, Compadre. Para que después resultara que... pero ¿qué creen? Todos los que se inscribieron en Morena ya no van por Morena. Es que le toca a PT. Bueno, y ahí va donde los que creímos. Ahí la burra torció el rabo. Ahí donde los que dijimos, esto ya es una vacilada, muchos ya nos fuimos,
y los que estaban ávidos de ser candidato por donde fuera, corren a Morena, corren a PT. Y todos queriendo tener reuniones con Anaya. Todos. Al final... Anaya y gobierno del Estado. Sí. También decían, tenemos que tener el palomeo del gobierno del Estado y que nos conozcan en México para poder ser candidatos. Pero además habría que apuntar una cosa. Memo Velázquez tuvo señales del gobierno del Estado como que era el idóneo. No. Yo lo escuché de alguien de buena fuente. Yo también lo escuché, también de buena fuente de adentro del gobierno, que era igual a tole con el dedo. O sea, aquellas desvividas que le dio en el último informe. Del último y del anterior, o sea, fue una situación que decías ahora que está pasando, ¿no? Y después en la toma de protesta viene Barbosa a decir, pues era la mejor opción y solito se baja sus calzoncitos, diciendo que desde antes trabajaron la candidatura, dices, ¿no? Bueno. Perversidad, ¿no? Sí. Y se habla se da esta situación y sale la figura de Fernando Jara, que lo vomitan ahora los morenistas como el único representante de Morena en esa elección. Se reúnen en un lugar de Casa Puebla o del gobierno del Estado y deciden que la candidata es Ariadna Ayala, como en los mejores momentos del PRI. Y se pasan por el arco del triunfo toda la simpatía de los morenistas, los fundadores, las propias reglas del partido, en fin. Y sale como candidata, la palomean Ariadna Ayala, con todo lo que eso representaba, el viejo régimen, incluso el morenovallismo ahí, que ahí está plasmado. Enmascarado en una encuesta final del último grupo de aspirantes, ¿no? Sí, que hay reportes que la encuesta avisaron a Ariadna dónde iban a hacer la encuesta para que sacara a votar, o le preguntaron dónde hay que hacer la encuesta, dónde tienes gente. Fueron a Infonavit, fueron a diversas colonias donde ella había en un momento dado, en la regalado sanitizantes, en fin, todo eso. En las mejores formas del PRI. Pero mira, además el tema de las encuestas, todos lo sabemos. Tú puedes cucharearla como usted dé la gana desde quien levanta la encuesta, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que decir, encuéstame la Flores Magón, que es donde soy más conocido. No. Pero sí, todavía le hicieron al cuento, ¿no? No, claro. Sí, porque hubo otros personajes que estaban confiadísimos que iban a ser los candidatos. Sí. Ahora, también, pero confiadísimos y le habían metido también dinero. Y también un proceso. Y también fueron chamaqueados. Sí, claro. Eso ya peor. Lleno de inclusive temas antijurídicos, ¿no? Es decir, la propia hoy alcaldesa, pues llena de complicaciones legales que le tenía que ir sorteando ahí. La propia convocatoria de su partido, la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, haciendo lo suyo, haciendo su trabajo, generando aquí, desde luego, el escándalo, la candidatura, o sea, que fuera cuestionable la selección de candidato. Y después lo último, que no sé cómo le hacen para que, además ella no renunció a su cargo, no sé cómo le hacen, y esa la pasa por debajo de la ley, y ya. Es decir, una priista que llega al partido y aprovecha que son corruptibles los petistas, y en medio de escándalos jurídicos llega a una campaña gris totalmente, interrumpida por esta decisión de la sala regional, con ningún discurso. ¿Tú escuchas algún discurso de algún proyecto, algún rumbo que se iba a cambiar? Nada, y se logra promesas firmadas como que a todos vamos a bajar el 50%, incumplida, porque pues no voy a dar el 50% de mi salario, o sea, cosas muy populistas, y regresamos como concluyendo, o sea, como esas conclusiones. O sea, todo esto que decimos, no había manera en una lógica natural de decir,
esta persona no puede ganar. Y gana por todo lo que dijimos atrás del gobierno anterior. Sí. Consecuencia de ello. Así es. Y tú lo ves después de estos 3 meses de gobierno, ¿tú ves que tenga rumbo? No, hasta el ¿O momento. que haya beneficios para Atlixco con este gobierno de izquierda? A ver, decía Fer al principio que se volcó la ciudadanía en búsqueda de una nueva opción, inclusive de un nuevo partido. ¿Qué es lo que sucede? Pues yo creo que hasta el momento, a 3 meses de distancia, la ciudadanía debe estar pensando que se equivocó. Una villa iluminada verdaderamente En el desastre. negligente. Decía Fer ahorita que llegaba, pues ya tenemos la Feria de Pueblo sobre la Avenida Hidalgo, no hay parches iluminación, por no hay todos nada. lados. No, ya pusieron juegos de feria para ir rellenando estas falencias. Juegos que inflables. No, sí, o sea, digo, la verdad es que no, con todo respeto que merecen las comunidades que tienen poco recurso y que tienen pues estos espectáculos, pues vaya de menor. No, es una feria tradicional, es una feria tradicional. Así y están otro metiendo es juegos como para pues ir rellenando y que la gente tenga más espectáculo, aunque sea de esto, ¿no? Baratito, ¿no? Barato, para que salga barato y salga una feria y tengamos un evento barato, ¿no? Siendo que habíamos potenciado, habían los anteriores organizadores querido potenciar a la Villa Iluminada a nivel internacional. Esto ya caímos en lo ridículo. Pero está bien, creo que... No, como está bien. Está bien lo que analizamos, en el sentido de no se ve que toda esta experiencia que se tuvo en la precampaña, todo este análisis que se debió tener del gobierno anterior, se esté poniendo en práctica. Creo que peor porque el gobierno no ha hecho actual, los ajustes. el gobierno actual, lo único que pareciera es lo que le importaba era llegar, sin una estrategia, sin una planeación, sin una visión de mediano y largo plazo. Solo querían llegar. Ya lo lograron, pero los ciudadanos que votaron por ella creo que están con una expectativa más alta. Creo que están esperando que se den estos verdaderos cambios, y creo que por lo que ha dejado asomar no lo veremos en esta No, y administración. además lo que tú dices, ni siquiera, los ciudadanos también, pero los que estuvieron en su primer círculo desde el principio apoyándola, son los primeros que los ha hecho a un lado. Incluso ahí tenemos el caso de Nacho Aguilar, ¿no? O de los propios Aguilar, ¿no? El grupo de San Mateo, de igual forma. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Tú qué ves, Ruiz? Soberbia. Soberbia. A ver, es soberbia y es una formación que tiene ella, no de izquierda, no de cercana al pueblo, no de con todo este discurso que tiene la propia izquierda. ¿Perspectiva de poder? Pues eso está formada en el PRI. Es decir, ella lo que necesitaba era llegar para poder satisfacer un tema de ego. Un ego, sí. Porque ella dice, desde chiquita yo dije voy a ser presidenta municipal, y ya lo logró. Sí, pero una cosa es querer ser presidente municipal y otra es ¿para qué quiero ser presidente municipal? Si yo no tengo claro para qué quiero, es decir, de nada sirve un servicio humanista que está bien pintado en las paredes o en las vallas publicitarias, cuando en realidad no tengo proyecto para cristalizar un servicio Y humanista. además estoy maltratando a los empleados. Para allá voy, o sea, maltrata a los empleados. Los tienen sin hacer absolutamente nada, y hay mucha queja de empleados así. Hablábamos de otro tipo de áreas como desarrollo urbano, en donde ahora están echando la culpa al pasado, cuando efectivamente dentro de las entregas-recepción hay muchos temas que se quedan en proceso, que están caminando, pero que dadas las condiciones del cierre de administración tienes que dejarlas en proceso para que la continúen. O sea, no es una queja decir, oye, me dejaron mucho trabajo, a ver, espérate. Pero ya tuviste, Para eso te alquilaste. Ya tuviste todo este tiempo para resolverlo. Ajá. No, es que ya se me desde juntó antes. con lo otro. El que quiere ¿Qué llegar a pensabas? ser, el que quiere llegar a ser tiene que analizar desde antes que se meta a la precampaña, a ver
un análisis del ayuntamiento, qué se puede hacer, cuáles son los 3, 4 puntos medulares que hay que atacar de manera inmediata y entrando. Bueno, sí, los han estado atacando, están dando permisos en el tianguis de lunes a domingo. El tianguis era uno, pero no era así, Roger, era al revés. No, claro, yo lo sé, o sea, estoy siendo sarcástico. Yo sé. El punto acá No era es... meter más comerciantes, era controlar y ordenar lo que había. Bueno, para eso era un cambio. Es decir, si el ciudadano veía que eso estaba descontrolado en las administraciones pasadas, lo que se esperaba era el manotazo de inicio, para decir, a ver, cerramos, no más ambulantes, vamos haciendo de Atlisco una ciudad con un mejor urbanismo, no, al contrario de eso. Pero se justifica diciendo es que soy un gobierno humanista y por eso tengo que darle permiso al que Ahora, te voy a decir una cosa, si está revisando el pasado y dentro de 6 meses va a presentar carpetas de investigación y va a haber seguimiento, etcétera, y soluciones. hasta aquellos revoltosos del tianguis que hubo en precampaña, ¿no? Ella también fue una de ellas. No, entonces, si va a haber eso, está bien. Pero además de revisar el pasado y la aplicación de la ley para aquellos que cometieron delitos, desvíos, etcétera, corrupción, tienes que poner el ejemplo de cómo se hacen bien las cosas, no de cómo criticas al de atrás. O sea, dicen que siempre hay que ir para adelante, porque si no hay un estancamiento. Y lo que no estamos viendo es una visión de mediano y largo plazo. A ver, hay un punto que creo que es medular ahorita. El Congreso del Estado ha aprobado la posibilidad de endeudamiento. ¿Está bien? Decíamos hace rato cuando analizábamos el documento. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde están los proyectos en este instante para decir, tengo acá todas estas carpetas debidamente validadas para que, y esto nos cuesta 40 millones de pesos y no tenemos en una... Y justifico la adquisición de deuda para el municipio. ¿Dónde están? Seguramente Guillermo me consta que desde el inicio de la administración, gracias a que José Luis nos había dejado ya encaminadas varias carpetas ya bien realizadas, ya expedientes listos para meter en cualquier instancia gubernamental para bajar recursos, Guillermo andaba con sus carpetas visitando la Cámara de Diputados, visitando Hacienda, visitando todos lados, porque un presidente municipal su trabajo es eso, era conseguir recursos de lo que no recibimos por insuficiencia gubernamental económica, dado los recortes que existen en este momento. La pregunta es, ¿cuáles son los grandes proyectos que ya seguramente tienen sobre la mesa este gobierno para poder endeudar al No, porque... Primero. Segundo, ¿cuál es el tema de la planeación hecha previo a tomar protesta que nos lleve a decir, a ver, el rumbo de Atlisco es que estamos acá hundidos en la corrupción, en todo lo que dices tú que la gente quería ya un cambio y ahora vamos a llegar en 3 años acá? ¿Dónde está? No hay rumbo. O sea, y se ve desde luego desde lo chico, desde lo pequeño. Ahí está la vía iluminada. O sea, la idea es... No, pero deja de eso. Los consejos de planeación municipal que ha hecho, debió de tener tener como base el que dejó la administración pasada. Si quieres, nos seguimos con más, nos ampliamos el bloque porque tenemos que terminar esta parte. Le decimos aquí a la productora que está revisando el reloj. ¿Por qué? Porque esa base que dejó Guillermo Velázquez en el último Consejo de Planeación Municipal no tendría por qué haberla cambiado. Y la cambió porque metió lo que ella recabó en esta gira de agradecimiento y en campaña, ¿no? Ok. Pero ya las autoridades auxiliares ya hicieron su trabajo para que llegara uno. Entonces, revisas, recabas, y resulta que vienen proyectos que se repiten con lo que ya está, o bien son proyectos que no combaten el rezago, que esa es una de las prioridades del Consejo de Planeación. Haces ese, cambias, y luego recientemente hace otro, según para armonizarlo con el Plan de Desarrollo Municipal. No hay. Eso te demuestra que no hay. Que no había previo análisis, sino tiene que ir improvisando. Y en la improvisación, o sea, decían, puedes improvisar, sí, pero para poder improvisar necesitas un amplio conocimiento de los problemas
para poder de alguna manera improvisar en los problemas que se van suscitando. Pero el grave error es llegar a improvisar en un gobierno y administración pública. No lo debes hacer. A ver, está en la curva de aprendizaje. Démosle el beneficio de la duda. Cuando lleguen los 100 días tendrá que decir qué está pasando. Va a decir que en el primer año pues fue el del aprendizaje. Esperemos que el segundo ya sea un año concreto de acciones, ya no de planeación. La planeación tendría que haberse hecho desde antes de que iniciara, ¿sale? No seas benévolo, porque 2 años. Hay que pedir resultados en el primer año. Bueno, claro, lo que pasa es la perspectiva que seguramente tienen ellos. A donde van con esta lentitud, ellos dicen, no, vamos a llegar al segundo año y vamos a empezar a trabajar. Pero además, ¿sabes qué? Para quienes conocemos de la administración pública sabemos que esos son tiempos normales. Pero para los atlisquenses, para los ciudadanos, claro que no. A ver, lo hemos dicho. El tema del bacheo. Pues está muy bien. No, pero el bachetón fue una burla. Por eso. Bacharon 5 calles y... Por eso. O sea, eso se habla de esta improvisación. Y de querer venderle a la ciudadanía... Que ya está haciendo algo. El asunto, por ejemplo, de la disminución de policías. Grave. Tema grave. Que no sea verdaderamente explotado en Atlisco, y qué bueno, porque entonces como decirle a la delincuencia, te abro la puerta, véngase para acá, ¿no? Para que delincuencia entre ahorita que estamos desprotegidos. Desorganización comercial, comercial, el tema de mentiras, o sea, a ver, vamos a bajarle a todos el 50% del salario, no, ¿sabes qué? No, que se queden todos igual, yo solamente soy la que me bajo, ¿no? El asesor A ya vi ahorita su sueldo, 30,000 pesos del asesor. ¿Qué está haciendo? Nada más inhabilitado. Inhabilitado Pedro Plaza, ¿no? Sí. Hay una contradicción legal. Y además, sí, está cometiendo una falta administrativa grave. Inclusive peculado, porque le está pagando a alguien que no tiene que pagarlo. O sea, es peculado de la presidenta municipal. O sea, yo no sé, verdaderamente... A lo mejor tienen inexperiencia en la administración pública, pero son profesionistas. Son gente que son doctores en derecho. No solamente son profesionistas, son doctores. ¿No? Fer, necesitamos, a ver, en el caso del alumbrado público y de esta situación de que el Congreso dice, puedes endeudarte, ¿tú crees que los atlisquenses verían bien, sí, que se endeude para que tengamos más obra? Mira, ya nos aprobó, o sea, ya no nos quiso descontar lo del alumbrado público en el DAB, en los recibos. Son golpes, claro, aquí al hígado o el bolsillo de los atlisquenses. No es únicamente en este gobierno. ¿Tú que conoces de Cuarta Transformación o andas conociendo de Cuarta Transformación? La deuda pública existe. El mismo gobierno federal dijo, no más deuda, y se ha endeudado más. Porque en el desarrollo de la administración necesitas financiamiento o recursos para llevar a cabo los proyectos que ya tienes en carpeta. Desde mi perspectiva, no habría problema en el endeudamiento siempre y cuando fuera el resultado inmediato de esa inversión. Una deuda es una inversión recuperada a mediano o largo plazo, pero si tú tomas el dinero y no tienes el proyecto para desarrollarlo inmediato, se te va a consumir en la planeación mucho porcentaje de ese dinero, como en cualquier empresa o negocio. Se te va, y cuando ya tienes el proyecto para llevarlo a cabo, el dinero ya es menor. O si viene etiquetado, ahí lo tienes guardado pagando intereses. Es una mala planeación básica de párvulos de administración. Entonces, ahí está el recurso. Yo diría, mal haría si no lo toma, porque quiere decir que nos está demostrando que no tenía nada planificado para desarrollar. No hay proyecto. Y mal estaría aceptarlo si tampoco hay proyecto. Y peor haría si lo acepta y lo toma, si no tiene ya las carpetas para desarrollar de manera inmediata. Acá hay un punto fundamental: transparencia. ¿Otra vez? La transparencia es que nos diga, voy a endeudar a Atlisco, porque no estoy endeudando una deuda personal a Ariadna. En beneficio de Atlisco. Sí, claro, o sea, es una deuda que está adquiriendo nuestro municipio que vamos a tener que pagar los ciudadanos. Sí. ¿Cómo? A través de un fondo
federal, pero que al final del día son recursos públicos que vienen destinados para infraestructura, pero que del 25% puedes agarrar para pagar deuda pública durante los 3 años de su administración. Es importante, o sea, no pueden dejarle la deuda a la siguiente administración. Luego entonces, si no hay transparencia y nos dicen, sí voy a endeudar el municipio, primer paso, tendría que haber una rueda de prensa, a ver, vamos a endeudar el municipio, se lo informa a los ciudadanos atlisquenses para que sepa que el municipio va a adquirir una deuda de 40 millones de pesos. Pero vamos a tener esto. Claro, pero eso va a servir para A, para B, para C, y ojalá sea en una priorización que Atlisco requiera. ¿Cuál se te ocurre? ¿Cuál se les ocurre rápido? ¿Rastro? No, a lo mejor está pensando en la alberca. No. A ver, es que eso cuesta Estamos chupando tranquilos. O sea, eso cuesta 80 todavía no empieza el millones, video, estamos chupando tranquilos. No. A ver, no locuras. No, es que ese es el punto. Bueno, es que ella lo dijo en campaña. No, por eso, compadre. no locuras. La ciudadanía, ¿qué le importa ahorita una alberca olímpica? O sea, hay que mover el rastro municipal de manera inmediata. Hay que reubicar el tianguis de Atlisco para darle certeza al comercio establecido, darle movilidad a la ciudad y más seguridad al centro histórico. El relleno sanitario. El relleno sanitario es ya urgente. De hecho, ya tenemos el problema encima y ya tenemos observación de todas las entidades que están involucradas en salud pública. O sea, ahí tenemos que poner los recursos, ahí tenemos que poner la mente. Obra pública. Y no en estos bandazos que vaya, de verdad parece que no hay ninguna visión de gobierno en esta administración. Pero esperemos a los 100 días a ver qué nos dicen, ¿no? No, pero además, oye, gente de la administración pidiendo facturas, que si se tenían que pagar 250,000, dame la factura por 1,000,000. No, eso es corrupción. No, pero ella no le, y eso que ella no tolera la corrupción. No. Ella dijo, no tolero la corrupción. Bueno, ahí está. A ver, ¿qué opinión les merece ya para finalizar este tema? Que en nuestro hospital, aunque es regional, pero donde está ubicado es en el municipio de Atlisco, y que la actual administración ni siquiera recoja la basura. A recoger la basura del río. La otra, los químicos, la basura especial o industrial, como le llaman, esa no, sino la que genera normal la biológica, sí. el hospital. Tiene que venir el municipio de Santa Clara a recogerla, porque Atlisco no quiere. Porque Atlisco no tiene dinero para pagar esa aportación que hacía. ¿Cuánto se hizo de parte de la administración pasada? No lo recuerdo, pero sí tiene que haber una aportación. Tiene que haber una aportación. 6 millones creo que fue. Hoy no le están dando nada en lo absoluto. Pero ahí tendríamos que revisar cómo está el convenio de participación. Porque ahí sí, digo, no me aventuraría. No, pero en el caso de la basura. La basura, digo, oye, si está en tu municipio, está en tu corredor gastronómico, está en donde está tu alcance, pues el camión debería llevarse la basura de manera natural. O sea, no le veo ya ponerle más trabas a lo que pudiera tener, ¿no? Yo creo que sería responsabilidad. Pero de ese tamaño. Bueno, el alumbrado público, rápido, ¿está bien ella en quererlo cobrar por medio del recibo? No, bueno, pues el DAP ya es un derecho al alumbrado público que pagamos todos en nuestro recibo de luz. Acá más bien es cargar lo que el gobierno paga por alumbrado público, que además es un dineral. Es un dinero. O sea, todas las instalaciones que tienes, etcétera, más lo que tiene que pagar la administración. No, claro que no. O sea, tú no puedes estar trasladando tus responsabilidades a los ciudadanos. Sí, por ejemplo, el tema de la basura, si es que hay un órgano desconcentrado de que tú vayas a tener de la recolección de la basura, nos tiene que costar a los atlisquenses, porque precisamente por esto tenemos montoneras, porque no nos cuesta tirar la basura, ¿no? Sí. Entre muchas otras cosas, pero no toda la responsabilidad se la tienes que enjaretar a los ciudadanos. Para eso hay recurso público y por eso ya pagamos impuestos que se van a la federación y retornan hacia los municipios. Eso sería un contradiscurso, ¿no? Sí. Pero si lo hubiera hecho alguien del PAN o del PRI, no, por eso no estaría, ¿no? Ahora, nada más, ¿qué esperas de la administración de Suapama? De la revisión. Mira, yo creo que en Suapama es un asunto muy delicado. Hay muchas denuncias, muchos dimes y diretes, muchos señalamientos
y hay una enorme cantidad de dinero y cifras que se estaban manejando. Creo que una de las grandes responsabilidades, tan grande es como esta columna vertebral de temas, una es la transparencia del sistema operador de agua potable, que tanto se ha dicho. Si esta administración no pone en el primer año algo evidente que está combatiendo la corrupción, estaremos ventilando o pensando que es parte de la misma corrupción y que está tapando o que está ocultando información porque así a sus intereses le conviene. Sería gravísimo en el tema de transparencia y de anticorrupción que no haya una investigación seria en ese sistema operador. Yo le agregaría cuando el presidente de la República dice hay que hacer más público lo público. ¿Tú qué esperas, Roger, del sistema operador? Es eso, mira, son dos cosas. Una, o no hay nada. No. Pero espérate, o sea, o no hay nada, o sea, puede ser un escenario. La otra es que sea parte de la corrupción. Es decir, si no se sacan realmente los trapitos al sol de aquello que se ha dicho que está mal, pues entonces te haces comparsa de la corrupción. Claro. O la otra, un tercer escenario es el caso de lo que sucede con la Cuarta Transformación, Gobierno Federal, llámese Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, Nieto y anexas, Heréndira, con toda la corrupción que hay a su alrededor, y a ellos no los veo. ¿Por qué? Pues son cuates de la Cuarta Transformación, ¿no? Seguramente Edgar Moranche, cuate de la Cuarta Transformación, también no lo veo. Pasa corriente con Cotoñeto, ¿no? Y no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son tres escenarios. El escenario que la ciudadanía está esperando, creo yo, es lo que dijo Fernando. La ciudadanía nos organizamos porque queríamos un cambio de rumbo. Está bien, lo estamos teniendo a 3 meses de andada esta administración. Mi punto de vista es que no. No. Vienen los 100 días y a partir de los 100 días olvídense, porque ya hasta el siguiente informe de gobierno sabremos si sí o si no, o si pasó o no pasó. Por eso estamos mencionando lo importante que es este informe de 100 días, porque ahí pondrán las cartas en la mesa y sabremos qué esperamos, ¿no? Los 100 días se cumplirán por ahí del 25 de enero más o menos, estarán cumpliéndose los 100 días de esta administración, pero nosotros nos excedimos ya con el horario, pero era interesante. Es el último programa. Del año. Regalarle un poquito más de este análisis a todos ustedes allá en casita. Roger, muchas gracias por aceptarnos aquí en su hogar. Estamos aquí transmitiendo desde el hogar de la familia Flores Martínez. Muchas gracias a todos ellos. Y Fer, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias a la mesa, gracias a la producción y sobre todo gracias a los que nos ven, que nos abren las puertas de su casa, esperando que esta temporada, que es de unidad, que es de buenos deseos, de estos análisis de qué ha pasado en el año y de esperar que componer los pequeños errores que hayamos tenido o grandes, pero sobre todo siempre con visión de futuro, esperar que venga un mejor nuevo año 2022 para todas las familias de Atlisco, por supuesto a los de la mesa y producción, pero a todas las familias de Atlisco. Roger. Pues yo quisiera nada más, estamos saliendo de un tema de pandemia, bueno, no hemos salido del todo, seguirse cuidando, tenemos todavía muchas complejidades para las personas que han perdido familiares como consecuencia de esta pandemia, pues de veras mi más sentido pésame de la mesa, por supuesto. Nos fueron muchas personas, son muchos. Son tiempos de reflexión, como bien dice Fernando, son tiempos de recogimiento familiar. Creo yo que la unidad siempre en torno a este tipo de momentos es fundamental en un país en donde desgraciadamente la desunión se está viviendo con mucha fuerza. Creo yo que este individualismo que hoy vivimos como parte de una corriente de pensamiento en el mundo, pues nos está pegando en la desunión y hoy por hoy tenemos que voltear a ver, pues desde mi perspectiva, a quien nos ha creado y darle las gracias y esperar que el 22 nos venga mejor. Así es. Y de parte de nosotros, del equipo de TV Atlisco, de Yanita García, de Marcelo Rojas, de Cheque Ríos, de Erika Yaquica, de Meli Estrada, de los patrocinadores y de todos los patrocinadores, así es. Yo quisiera agradecerles por acompañarnos en
en este año, a don Antonio Moreno, que también es una pieza fundamental en el equipo, agradecerles por el apoyo y recordarles y garantizarles que TV Atlisco, al igual que este programa, la producción de conclusiones, estará todo el año 2022 con el mismo ímpetu y con la misma misión con la que fue creado. Llevarle hasta usted el poco análisis o mucho que tenemos de parte de estos panelistas, para que usted se forme un criterio, para que vaya a votar con mucho más conocimiento y desde luego mucho más razonado. Y además también para que se dé cuenta que el actuar tanto de los ciudadanos como de la autoridad se refleja en todos lados, hasta en el rincón más escondido de su hogar. Y es importante que esté enterado. Y esa es nuestra misión y no vamos a dejarla de lado. ¿Sale? Feliz Navidad y feliz 2022. Gracias. Hasta la próxima. Felicidades.